Hola, comenzamos con una nueva clase y ahora empezamos el tema 12 que trata sobre la ecuación de difusión y de ondas y los problemas de autovalores que aparecen en dos dimensiones o más. Entonces vamos a comenzar hablando del problema de difusión en dos dimensiones, luego pasaremos a ondas en dos dimensiones. Ese será el contenido de esta primera clase. La próxima clase será el problema de autovalores en un rectángulo, que nos permitirá dar una fórmula para la solución de difusión y de ondas en dos dimensiones. Luego el problema de autovalores en el disco y finalmente la ecuación de Laplace en un cilindro circular. Bien, comenzamos hablando de la ecuación de difusión en dos dimensiones. Entonces, en este caso vamos a considerar que tenemos un dominio omega, que puede tener una forma arbitraria, bastante general. A la hora de calcular cosas concretas, en este curso trabajaremos con rectángulos o círculos, pero podemos comenzar hablando en abstracto. Entonces consideramos la ecuación de difusión, derivada de u con respecto a t igual a k por el laplaciano de u de x y t para todo punto x y de esta región omega y para todo t mayor o igual a 0. La condición de borde, en este caso, es que la u de x y, t es 0 para todo x y en el borde. Es decir, que estamos considerando el borde de omega solamente. ¿Sí? En esta escritura abstracta uno lo puede escribir así, tranquilamente. Y finalmente la condición inicial es la u de xy a tiempo t igual a 0 igual a una cierta f de xy, es decir, una distribución de temperatura arbitraria en el instante inicial. Bien, entonces una manera que se puede hacer relativamente sencilla es considerar el problema de separación de variables, separando la variable tiempo solamente. Entonces consideramos que u de x y t es una función h de t por una función phi de xy. Entonces, recordamos que el laplaciano de u, aunque la u es de tres variables, el laplaciano de u en este contexto, aunque sea de x y de t, el t siempre lo separamos con un punto y coma porque es una variable de otro tipo, es igual a la derivada de u con respecto a x dos veces en x y t, más la derivada de u con respecto a y dos veces de x y t. Por lo tanto, cuando hagamos el laplaciano de esta función, nos queda h de t como una constante por el laplaciano de phi. Entonces, laplaciano de u por k viene a esta fórmula como k por h de t por el laplaciano de phi. Y derivada de u con respecto a t se transforma en h' de t por phi de xy. Dividiendo por h, por k y por phi, obtenemos esto que vemos aquí a la derecha, y vemos que a la izquierda tengo 1 sobre k, h' sobre h, igual a laplaciano de phi sobre phi de xy. A la izquierda una función que depende solo de la variable h, de la variable t, independiente de t, y a la derecha una función que depende solo de la variable independiente de xy. Por lo tanto, con el mismo razonamiento que venimos haciendo en este curso, no queda otra que esto sea una constante que llamamos constante de separación, y nuevamente le vamos a poner un menos, porque un poco sabemos lo que va a venir después. Entonces, una vez que le hemos llamado menos lambda a esta constante, los problemas que tenemos que resolver son h' igual a menos lambda por k por h. Esto dará lugar a las soluciones exponenciales. Y el otro problema, el más complicado, va a ser laplaciano de phi igual a menos lambda por phi de xy. Llegó el momento entonces ahora, una vez que hemos usado la ecuación diferencial, de considerar la condición de borde, esta que está aquí. Esa condición de borde nos dice que u de x y t igual a 0 siempre que x y estén en el borde de omega. Por lo tanto, h de t por phi de xy tiene que ser 0 siempre que x y esté en el borde de omega y para todo t mayor que 0. Eso es lo que dice acá. Por lo tanto, si no quiero tener una solución trivial,
necesito que esta phi sea 0 para todo xy. Porque si esta phi no fuera 0 para algún xy del borde, necesariamente la h tiene que ser 0 para todo t y nos daría la solución trivial. Por lo tanto, esta es la condición que necesitamos para que la u no sea una solución trivial. Entonces, llegamos al siguiente problema de autovalores. Hallar un número lambda real y una función phi de dos variables en el dominio omega que estemos trabajando. La phi estará definida en este dominio omega, tal es que el laplaciano de phi sea igual a menos lambda phi en omega, esa es la ecuación de ahí, y la phi sea igual a 0 en el borde de omega, que es esta ecuación de acá. Este es el problema de autovalores que aparece al tratar de resolver la ecuación de difusión en un dominio genérico de dos variables. Bien, entonces aquí vamos a escribir un teorema que se sabe y que se estudia en cursos un poco más avanzados de ecuaciones diferenciales, pero lo vamos a escribir y lo vamos a tomar como cierto y vamos a tratar de comprenderlo y usarlo para lo que sigue. Entonces el teorema dice lo siguiente: dado un dominio omega, de nuevo dibujito, consideramos el problema de autovalores de hallar las funciones phi no triviales, tal que el laplaciano de phi es menos lambda phi, y phi igual a 0 en el borde de omega. Entonces el teorema dice que existe una sucesión de autovalores, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, que lo puedo ordenar crecientemente, y correspondientes autofunciones, phi1, phi2, phi3, phi4, que satisfacen lo siguiente. Cuando yo integro en omega una de esas autofunciones phi n multiplicada por otra autofunción phi m, si n distinto de m me da 0. Son ortogonales en el sentido ese de que la integral del producto da 0. Y cuando n es igual a m, me queda la integral de phi n cuadrado, que es lo que habíamos llamado la norma de phi n al cuadrado. Y eso será distinto de 0 cuando n igual a m. Además, entonces tenemos una familia de autofunciones, phi1, phi2, phi3, una sucesión de autofunciones con los correspondientes autovalores. Pero además cumplen lo que cumple las series de Fourier, que cualquier función f continua y según a trozos se puede escribir como una serie de estas autofunciones si las multiplico por ciertos coeficientes de manera adecuada. Y fijémonos una cosa: si yo quiero que f sea igual a la suma de a sub n por las phi sub n. No voy a escribir los xy para que no sea tan pesado. Si yo multiplico esta f por una phi sub m, y esta por una phi sub m, y luego integro en omega, diferencial de área, integro a la derecha en omega, diferencial de área, todas estas integrales van a dar 0, excepto la que tenga n igual a m. Recordemos que estoy sumando de n igual a 1 a infinito. Entonces cuando n igual a m me va a quedar solamente el coeficiente am por la integral de phi m por phi m, que es phi m cuadrado diferencial de área. Y eso es lo que vamos a llamar la norma de la phi m al cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente am se obtiene como 1 sobre la norma de la phi m cuadrado por la integral doble sobre omega de f por phi m diferencial de área. Entonces, de esta fórmula de la ortogonalidad sale cómo se calculan los coeficientes. Y hay una teoría, un teorema sofisticado que dice que cualquier función continua en omega y según a trozos se puede aproximar por estas sumas parciales, es decir, que cualquier función es igual a esta serie, que también se llama serie de Fourier generalizada. Bien, para poner un poquito en perspectiva, en el caso unidimensional, omega es el intervalo 0L y las autofunciones phi sub n y los autovalores lambda n, ¿quiénes son? Los autovalores son npi sobre L cuadrado. ¿Sí? El primero, o sea que los autovalores son pi sobre L cuadrado. El segundo es 2pi sobre L cuadrado, que es mayor. 3pi
sobre L cuadrado mayor, y así sucesivamente y tienden a infinito. Eso es el análogo de esto. Aquí aparece menor o igual porque puede haber autovalores repetidos. Ya lo vamos a ver cuando miremos el caso del rectángulo, por ejemplo. Y las funciones phi n son seno de n pi x sobre L. Y aquí le pongo constante 1 aquí porque después las constantes aparecen al tratar de hallar la solución general. ¿Y cómo se calculan los coeficientes? Bueno, phi n cuadrado, la norma de phi n cuadrado es L sobre 2, es la integral del seno cuadrado, que era la longitud del intervalo sobre 2. Por eso los coeficientes se calculan como 2 sobre L, por la integral entre 0 y L de f de x por seno de n pi x sobre L. Ese 2 sobre L es 1 sobre L sobre 2, que es lo mismo que 1 sobre la norma de phi n al cuadrado. Es este término que aparece aquí. Entonces esto es un poco para conectar. Entonces, si el dominio genérico de 2 dimensiones no lo conozco concretamente, igualmente sé que hay una sucesión de autovalores y autofunciones que me va a permitir escribir la solución en serie. Bien, entonces vuelvo a la ecuación de difusión. Para la ecuación de difusión tenía que resolver ahora para cada autovalor lambda sub n la ecuación hn' igual a menos lambda n k por hn. ¿Sí? Si volvemos unas diapositivas atrás, teníamos esta ecuación, que es la que me dio los autovalores, y esta ecuación. Entonces, para cada lambda n tengo que resolver esta ecuación de aquí de la izquierda. Bien, entonces resuelvo esa ecuación y ya sabemos que la familia de soluciones, la solución general de esa ecuación es la familia constante por e a la menos k lambda n por t. Es la misma ecuación del problema de difusión unidimensional, aquí no hay diferencia. Por lo tanto, las soluciones de variables separables serán una constante por la phi n de xy por e a la menos k lambda n t. Entonces, en el caso de una dimensión, recordamos ese lambda n es el n pi sobre L al cuadrado, que ahora lo llamamos lambda n, y ya veremos qué son en distintos casos concretos. La solución en serie es esta suma de n igual a 1 a infinito de a sub n por phi n de xy por e a la menos k lambda nt. ¿Y qué ocurre con la condición inicial? La condición inicial es que la u de x y 0 tiene que ser igual a f de xy. Pero si tomo t igual a 0 en esta fórmula, acá me da 1, y por lo tanto esto me dice que debo elegir los coeficientes a sub n para que esta suma sea igual a la f. El teorema que vimos 2 diapositivas atrás nos decía que para que esta igualdad se va a cumplir siempre que la f sea continua y según a trozos, siempre que yo elija los coeficientes a sub n de esta manera. 1 sobre la norma de phi n cuadrado por la integral en omega de f de xy por phi n de xy diferencial de a. Así que ya tenemos que la solución de la ecuación de difusión es esta serie con los coeficientes calculados según esta forma. Estas dos cosas me dan la solución de la ecuación de difusión. Con condiciones de borde homogéneas. De tipo Dirichlet homogéneo. Pasemos ahora a considerar la ecuación de ondas de un dominio bidimensional. Es decir, vamos a considerar la vibración ahora no de una cuerda, sino de una membrana. Y esta es la ecuación que rige el desplazamiento vertical de una membrana. Si tengo una membrana, puedo pensar en un instrumento musical. Que tiene una membrana aquí arriba que va a vibrar y se va a mover verticalmente para producir el sonido. Entonces, me salió muy feo este dibujo, así que lo borro ya. Acá. La ecuación que modela las vibraciones de esa membrana es esta que está aquí, es similar a la de antes. Derivada temporal de U de segundo orden, U sub tt,
igual a c cuadrado por el laplaciano de u. La condición u de xy 0 de t igual a 0 para x en el borde, lo que me está diciendo es que en el borde de la membrana está sujeta y no se mueve. Y tengo dos condiciones iniciales. La primera es el desplazamiento inicial de la membrana y la segunda es la velocidad inicial de la membrana en cada punto de omega, los dos a t, tiempo t igual a 0. Entonces hacemos lo mismo que para la ecuación de difusión. Separamos la variable tiempo. Escribimos, buscamos soluciones de la forma u de xy t igual a una función h de t por una phi de xy. Cuando derivamos dos veces respecto de t, nos queda h segunda de t por phi de xy. Cuando calculamos el laplaciano, nos queda h de t por el laplaciano, y esto va multiplicado por c cuadrado. Dividiendo por c cuadrado por h y por phi, nos queda que 1 sobre c, h segunda sobre h, tiene que ser igual al laplaciano de phi sobre phi, y por lo tanto eso tiene que ser igual a una constante que llamamos menos lambda, porque tenemos una función de la variable t a la izquierda del signo igual y una función de la variable xy a la derecha del signo igual. Entonces observamos que la ecuación para h es esta ecuación de segundo orden, h segunda de t igual a menos c por h de t, y la ecuación para phi es laplaciano de phi igual a menos lambda por phi, y esa es la misma ecuación que apareció en el problema de difusión. Las condiciones de borde, la condición de borde u de x y t igual a 0, va a implicar que phi tiene que ser 0 en el borde, y por lo tanto este es nuestro problema de autovalores. El mismo problema de autovalores que teníamos para el problema de difusión, y por lo tanto vamos a tener una sucesión de autovalores que empiezan con un lambda 1 positivo, y es creciente, y tienden a infinito, y las autofunciones phi n, phi m son ortogonales, es decir, que esta integral en omega diferencial de área va a ser 0 cuando n es distinto de m, y además cualquier función f la puedo escribir como suma de a sub n phi sub n, siempre que elija la a sub n como 1 sobre la norma de phi n cuadrado integral de f por phi. Ese es el mismo teorema de antes. Entonces, este mismo teorema abstracto nos permite escribir cuál es la solución de la ecuación de ondas. Para eso debemos primero resolver la ecuación de la variable tiempo, que quedaba hn segunda igual a menos lambda por c cuadrado por hn de t. Como aquí hay un menos, sabemos que los lambda n son positivos, lo que nos queda es que la solución general de este problema es una suma de un coseno y un seno, de la siguiente forma: hn de t es un coeficiente a sub n por el coseno de la raíz cuadrada de este número, es decir, c por raíz de lambda n por t, más b por el seno de c por raíz de lambda n por t. Así que las soluciones de variables separables serán el producto de la phi n de xy por una función de estas hn que están acá para el mismo n. Esta phi n es la autofunción correspondiente al lambda n, y estas hn son las funciones con el mismo enésimo autovalor. La solución en serie entonces resulta la suma de n igual a 1 infinito de phi n de xy por coeficientes a sub n coseno de c raíz de lambda nt más b sub n por seno de c raíz de lambda nt. Y faltaría usar ahora las condiciones iniciales para determinar quiénes son los coeficientes a sub n y b sub n. La primera condición inicial nos dice que la u en xy a tiempo 0 tiene que ser igual a f de xy. Esto es lo que yo quiero que se cumpla. Pero la fórmula de la u de xy, cuando tomo t igual a 0, acá, el seno de 0 es 0, por lo tanto este término se va, y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto este se va completo, y acá se va solo esto, y me queda que la suma de an por phi n de xy tiene que ser igual a la f de xy. Por el teorema que acabamos de
enunciar rápidamente en la diapositiva anterior. Esto, para que esta igualdad se cumpla, la f debe ser C1 continua y C1 a trozos, y a sub n se tiene que calcular de la forma siguiente: 1 sobre sobre la norma de phi n cuadrado por la integral doble de f de xy por phi n de xy. Aquí hay un error de tipeo, el n debería ir abajo. Muy bien, entonces tenemos determinados los coeficientes a sub n usando la condición inicial f. La segunda condición inicial involucra la derivada de u con respecto a t, así que primero derivamos esta fórmula con respecto a t, y entonces nos queda la derivada de u con respecto a t, es la suma de la phi n de xy por, aquí tengo que derivar el coseno, que es menos el seno, por eso está este menos acá, menos el seno de c raíz de lambda t, y sale de factor común c por raíz de lambda n. Cuando derivo el coseno, el seno me da coseno, y sale de factor común c por raíz de lambda n. Cuando tomo t igual a 0, en esta fórmula, ahora el término que me da 0 es el seno, por lo tanto este desaparece, y este coseno da 1, así que u sub t de x y 0, que tiene que ser igual a g de xy, es por otro lado igual a esta fórmula, donde el coeficiente ahora es b por c por raíz de lambda n. Por lo tanto, todo el bn por c por raíz de lambda n va a ser igual a 1 sobre norma de phi n cuadrado por la integral de la g por la phi n. Así que para determinar el bn solo tengo que pasar dividiendo 1 sobre c raíz de lambda n. Limpiamos un poquito para decir que entonces la solución del problema de la vibración de la membrana con forma genérica va a ser esta expresión en serie con los coeficientes a sub n calculados por esta fórmula y los b sub n calculados por esta nueva fórmula. Con esto terminamos esta primera clase y nos vemos en la próxima.